30, 40 y qué, que tiene 41 de fiebre. Ah, bueno, ahorita los dueños de esta llave ahora me la reclaman. Si no, no tienen cómo entrar a la casa. Muy bien. Permanencias que pueden producir felicidad. Lema del año 2022 o para el año 2022. Aunque el pastor Álvaro ayer se estaba devolviendo. Dijo que ese era el lema para el año 2020, ¿no? Sí. ¿No pasó ese año en su vida o qué? Bueno, ese vamos a estar trabajando en ese lema. Y obviamente, como ustedes escucharon ahorita en medio de voces de la comunidad y de parte del pastor, el centro de este lema está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Ese va a ser el texto rector, aunque tenemos un versículo específico en el capítulo 15 que dice: yo les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Juan 15:1, eso es en la traducción en lenguaje actual, en la versión que nosotros usamos aquí en la comunidad, en la Reina Valera del 60, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? La plenitud de la vida, el gozo de Dios marcado en el corazón de los discípulos. El Catecismo Menor de Westminster tiene como primera pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el propósito principal por el cual fue creado el hombre? Y la respuesta a esa pregunta es que el propósito principal por el cual fue creado el hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Sí? Ese es el propósito, la plenitud de Dios en el corazón de los discípulos. Eso es lo que vamos a desarrollar, a trabajar en el año 2022, a partir de la exposición de la palabra, a partir de los grupos pequeños, y lo vamos a ir desarrollando enlazándolo con el tema de la palabra, la oración, la comunidad, la obediencia y el servicio. ¿Sí? Entonces, los pocos. Va a ser un tiempo especial. Yo creo que el Señor nos va a bendecir profundamente con eso. Si usted se fijó en el título de la predicación, de la exposición de la palabra en esta mañana, sabrá que el título de la predicación esta mañana es Conexión Vital, que está relacionado con el tema de permanecer, el tema de las permanencias, de cómo nosotros permanecemos en el Señor. Ahora, eso de la conexión tiene un sentido lógico por la realidad en la que nosotros vivimos. Vivimos en un mundo en el que permanecemos conectados, ¿cierto? Ahí donde usted está sentado, estoy casi seguro que casi que el 100%, puedo estarme pelando por uno que otro, es un porcentaje de pronto un poquito menor, tenemos un teléfono móvil o un celular que nos sirve para mantenernos conectados, ¿cierto? Entonces, constantemente entendemos el tema de la conexión. No va a decir usted que usted no es una persona que mantiene en total conexión, ¿sí? Recuerdo que hace como un mes y medio más o menos, estaba en España y se cayó el WhatsApp en todo el mundo, ¿cierto? Y se cayó Facebook, se cayó Instagram, y la gente entró en caos. Mi esposa me llamó, ¿sí? Madre, se cayó el WhatsApp, y a mí qué me importa, yo estoy en una reunión en este momento, ¿sí? Pero pareciera ser que el tema de estar conectados, de mantenernos en línea, es algo que se ha vuelto vital para este tiempo. De hecho, hay gente, los famosos nativos digitales, que nacieron en esta época, que no conciben el mundo sin estar conectados,
sin un teléfono móvil, sin un computador, sin un dispositivo que los mantenga informados, que los mantenga en línea, que los mantenga pendientes de las cosas que pasan en medio de este mundo. No hay una cosa más terrible que usted salir de la casa y decir: se me descargó la batería, y busca por todas partes. Y sea honesto, levante la mano. A mí me gusta eso de que levante la mano, de que esto y que el otro, pero piensen esto: ¿cuántos de ustedes salen con el teléfono a punto de descargar y no empacan el cargador? O llevan el cargador dentro del carro, ¿cierto? Porque tenemos que estar conectados, porque nos pueden necesitar, porque el mundo se puede acabar si yo no me doy cuenta qué es lo que está pasando, si no me encuentra. Somos casi que necesarios para el resto del mundo, ¿o no es así? ¿Cierto que sí? Esa es la realidad en la que se ha construido la vida en este tiempo. Va a dar rabia cuando uno necesita a alguien y le mete un mensajito y ve los chulos azules y esa persona no contesta. Pastor, ahí le hablan. Si usted quiere que le dé piedra, escríbale al pastor Álvaro. Yo encendiendo la línea, pero es que ¿por qué no me contesta? Lo necesito. Anoche yo pensé que era solo conmigo, y anoche una de las hijas lo tiró al agua. Ahí está Juanita, vea. Es así, esa es la realidad. Nosotros mantenemos conectados, mantenemos en línea. Ahora, el celular no solamente sirve para comunicarnos, sirve para todo, para ver noticias, para entretenernos, para hacer TikTok, sirve para... Yo no me los imagino a ustedes haciendo TikTok, grabándose un videito de esos. Sirve hasta para los despertadores. Se quebraron, la industria de los despertadores se quebró, porque el celular sirve para eso, sirve para absolutamente todo. Mantenemos conectados. El gran problema que nosotros tenemos, básicamente, es que hemos vuelto vital el estar conectados, y hemos hecho de eso lo más importante de la vida. Ahora, si nosotros entendemos ese concepto de estar conectados, vamos a entender un poquito más fácil el texto que vamos a tener para la predicación el día de hoy. Sin embargo, quiero hacer una aclaración. Muchas veces esa conexión en la que nosotros mantenemos nuestra mente y nuestro corazón, básicamente es una conexión superficial. Y la invitación del pasaje que tenemos en esta mañana es una invitación a conectarnos con algo, con alguien que verdaderamente da vida. Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, y acompáñeme por favor a la lectura de este pasaje maravilloso que conocemos nosotros como la vid verdadera, versículos 1 al 17 del Evangelio de San Juan en el capítulo 15. Voy a leer en versión Reina Valera del 60, y usted me acompaña por favor en la lectura. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si usted tiene un resaltador, un marcadorcito, raye esa línea, esa segunda línea del versículo 5, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9.
como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11, el texto que nos va a regir durante todo el proyecto del 2022. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Versículo 17, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Conexión vital, el desarrollo de este pasaje. Estar conectados a la vid desde la perspectiva de esta enseñanza de Jesús produce vida. Y esa conexión vital se observa en términos, desde esta enseñanza, en términos de dependencia y en términos de pertenencia. Esas son las dos líneas de acercamiento que vamos a tener con este pasaje. Este texto va a desarrollar 4 términos que se repiten una y otra vez desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Y esos 4 términos van a estar de manera bien interesante conectados los unos con los otros en 2 llaves: la llave de la permanencia y el fruto. Esos 2 términos, permanecer es un término que se repite por lo menos 11 veces en el desarrollo del texto y que va ligado a una preposición: permanecer en Él, en la vid, en la palabra, en su amor. Eso va a ser el desarrollo del texto. Y el tema de esa permanencia que produce fruto, que lleva fruto, ¿sí? Es imposible llevar fruto si no hay una permanencia en él. El término fruto aparece unas 7 veces en el desarrollo del texto. La otra llave está en la palabra amor, que aparece en el texto como sustantivo, pero también aparece como verbo, ¿sí? Pero es el mismo concepto, amor, y la palabra mandamiento, la conexión, la llave entre amor y mandamiento. Mandamiento es otro término que aparece unas 5 veces en el texto. Entonces, una vez más, estar conectados a la vid es lo que produce vida. Por eso vamos a verlo. ¿Cómo es que es eso de estar conectados? El texto nos permite observar el tema de la dependencia por un lado y el tema de la pertenencia por el otro. Los versículos 1 al 8 propiamente son los que desarrollan el tema de la metáfora de la vid, ¿sí? Para nosotros, una sociedad que no es precisamente una cultura vinícola, uno tendría que pensar más en una mata de café. Valga la pena aclarar que es mucho más rico el café que el vino. Usted puede decir que no, allá sus gustos, yo soy más criollito, ¿sí? A mí me gusta mucho el cafecito. Pero esa imagen es muy relacionada con la cultura judía. Si nosotros leemos el versículo 1, entre el versículo 1 y el versículo 4 se nos presentan los personajes de esa metáfora, parábola, de la imagen que se utiliza de la vid, del labrador y de las ramas. Los personajes son la vid, Jesús; el labrador, el Padre; y las ramas, los discípulos. Digamos que sobre eso es lo que se va a construir el tema de la metáfora. Y esto es bien interesante. Esta metáfora de la vid relacionada con el pueblo de Dios
no es nueva. Si uno se va para el Antiguo Testamento, se da cuenta que en el desarrollo del Antiguo Testamento, una y otra vez, tanto los profetas como los salmistas reconocen esa relación de una vid que le pertenece al Señor. Pero en el Antiguo Testamento, la vid es Israel, es el pueblo de Dios. Dios habla de una vid que Él cultivó, que Él, en el Salmo 80 dice que la sacó, en Isaías 5 por ejemplo, dice que Él la sacó de Egipto, que la trajo y que la plantó y que esperaba que diera uvas, pero dio frutos amargos. Usted lee el capítulo 5, los primeros versículos, se da cuenta de eso. Y esa figura, esa imagen, esa metáfora, se desarrolla para mostrar constantemente en el Antiguo Testamento que esa vid representa a Israel, representa al pueblo de Dios, representa a aquellos que Dios tomó y puso y los cuidó, los abonó. Los que saben de este tema de cultivar, y todo eso, a mí se me muere un cactus de sed, pero usted que sabe, todo ese pastor que cultiva lechugas y esas vainas, realmente a mí no, yo no le veo gracia a eso, con todo respeto, ¿sí? Yo cultivo la piedad, pero la verdad a mí me parece, sí, una cosa como compleja. Pero los que saben de eso saben que ese tema del cuidado, del abono, del podar, ¿sí? Esa imagen en el Antiguo Testamento está relacionada con Israel. Pero llegamos al Nuevo Testamento y Jesús aparece en escena y dice: yo soy la vid verdadera. Ese yo soy, de una manera muy en el desarrollo teológico del Evangelio de Juan, haciendo alusión a Él como Dios, pero también en términos de la vid, en este caso, en el caso de esta metáfora, haciendo alusión a yo sí soy la verdadera vid. Yo soy el que represento lo que debería haber sido esa vid del Antiguo Testamento, esa vid de otrora. Yo soy el que la represento, pero yo soy el que da los frutos de verdad. Esa vid, vuelvo y les digo, si usted lee Oseas capítulo 10, los primeros versículos, si usted lee el Salmo 80, se dará cuenta que esa vid no produjo los frutos que Dios esperaba que produjera. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice: yo sí soy. Ahora, los frutos se dan por medio de la rama. Las ramas, los discípulos, en el desarrollo de la metáfora, son los que producen el fruto. Pero ese fruto solo se puede producir si la rama está pegada a la vid. Eso es una cosa lógica, ¿sí? Hasta yo, que no sé nada de cultivo y de vaina, sé, pues, de todas esas vainas de los cultivos y todo eso, sé que una rama que no está pegada a la vid, pues no puede producir fruto. Es una cosa elemental, ¿sí? Básica de la vida. No es posible que la rama suelta tenga vida. Entonces, la conexión que Jesús le está plantando a sus discípulos básicamente es que ellos dependan de Él para que puedan producir el fruto que Dios espera de ellos para la gloria de Dios. Mira lo que dice el versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Ese tema de la conexión se vuelve vital, porque la única manera en que se pueda producir fruto es mientras usted y yo, como discípulos, estemos conectados directamente a la vid. Es dependencia, porque es imposible que alejados de Él podamos producir eso. Y por eso les dije, resalten esa segunda línea del versículo 5: porque separados de mí nada podéis hacer. La dependencia es conexión vital, porque las ramas por sí solas no pueden producir fruto. Y ojo con esto no se trata de una conexión imaginaria, esto no se trata de una conexión virtual. Valga la aclaración para los que nos están viendo desde lejos. Se trata de una relación profunda, se trata de dependencia, se trata de ser alimentados de aquel que es quien produce vida en nosotros y a través de nosotros. Estar
pegados a Él. De hecho, ese término, permanecer, es un término que tiene la implicación de estar pegado, amarrado, de mantenerse. Muchas veces ese término en el Nuevo Testamento se traduce como perseverancia. Entonces el tema de permanecer es sumamente importante. Nuestro fruto va a ser el reflejo de aquello que nos alimenta, de aquel que nos alimenta a nosotros. Y ese va a ser el desafío para nosotros en este tema de la construcción de permanencias que pueden producir felicidad. Los pocos de los cuales nosotros hemos hablado, el pastor los ha desarrollado durante muchísimos años en su ministerio en medio de esta comunidad. Esos pocos en realidad no son un fin en sí mismos. Los pocos son medios de gracia que nos llevan a depender del Señor para vivir para su gloria. Es decir, nosotros no podemos hacer de un fin en sí mismo la lectura de la palabra. No es un fin en sí misma la oración, no es un fin en sí mismo el ser comunidad, no es un fin en sí mismo la obediencia, que entre otras cosas nos cuesta bastante, no es un fin en sí mismo el servicio. Esas realidades de vida que se construyen nos invitan a depender del Señor, nos animan en la fe, por eso digo que son medios de gracia, nos acompañan en la fe para depender de Él y que el fruto que Él espera en nosotros se produzca. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros los cristianos somos unos expertos en construir conexiones con las cosas superficiales. Somos unos expertos en conectarnos a lo que aparenta vida, pero que no está vivo. Usted ve estas florecitas tan espectaculares, son artificiales, no son reales, no tienen vida. Parece que tuvieran vida y cumplen una función de mostrar el adorno y de parecer muy bonitas. De hecho, y estas son de las cosas bien particulares que uno se encuentra en este tipo de gente que trabaja en esto. Si usted se acerca acá, usted ve que aquí hay unas hojitas que están como sequitas. Pues estas hojas son de verdad. Bueno, estas sí no me sirven para el ejemplo que iba a decir. Hasta eso se lo inventan. Pero la realidad es esa. Es decir, nosotros somos unos expertos en construir vida en lo que no da vida, en lo superficial. Y miren, los pocos son una bendición en la medida que nos enfocan en aquel que es la vida. Si nos centramos única y exclusivamente en cumplirlos como algo ritual, como algo religioso, no estamos haciendo absolutamente nada. Ese es el desafío que vamos a tener nosotros en el tema de permanencias que nos van a llevar a experimentar la vida plena que Dios ofrece. Se los voy a poner solamente por poner un ejemplo. Nosotros en el proyecto eclesial que tenemos nosotros en Educación Cristiana, usamos un libro que se llama Vida Abundante. El libro de Vida Abundante se utiliza con dos propósitos, de dos maneras. Se utiliza para las personas que llegan por primera vez a la fe y van a conocer los rudimentos de la fe, las cosas básicas de la fe. Y de hecho, varias de las personas que terminan Vida Abundante pasan a las aguas bautismales, se bautizan. Pero nosotros también utilizamos esto de Vida Abundante, el libro y todo el contenido de Vida Abundante, lo usamos para las personas que llegan de otras comunidades para que más o menos, digamos, tengan claro cuáles son las bases de nuestra fe. Digamos, en esas dos modalidades se utilizan. Voy a centrarme específicamente en las personas que se bautizan. ¿Listo? Muchas veces las personas vienen, ven Vida Abundante, terminan Vida Abundante y dicen, me quiero bautizar. Y lastimosamente, con el paso del tiempo, nosotros nos damos cuenta que muchos de ellos se bautizan desde una perspectiva emocional. Les parece como muy atractiva la cosa. ¡Ay, qué chévere! Yo quiero bautizarme.
y no se dan cuenta de la profundidad que debe tener ese encuentro con el Señor, de la verdad del Señor, de la revelación del Señor que da vida abundante. Vida abundante no es un libro, vida abundante es la vida en Jesús. El proyecto eclesial no se construye para que usted se bautice. Bautizarse no es un fin en sí mismo. El proyecto eclesial se construye para que juntos conozcamos al Señor, dependamos de Él, estemos aferrados a Él, porque alejados de Él nada podemos hacer. Ese es el proyecto eclesial que tenemos para el año 2022. Que usted y yo nos acerquemos al Dios que se revela desde la Escritura y usando la palabra, la oración, el ser comunidad, el luchar con nuestro corazón por agradar al Señor, por caminar con Él, obedecerle, y el servicio como medios de gracia que nos lleven al encuentro con Él, que nos inviten a adorarlo, que nos inviten a entender que Él es la vida. Él es la vida. Ese es el proyecto de la vida eterna, de la vida abundante. Es lo que Jesús ofreció. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo demás es religiosidad. Yo diezmo porque toca. Yo voy al culto cuando mis espacios en la agenda me lo permiten. Yo comparto con las demás personas cuando quiero. Yo oro cuando tengo una necesidad extrema. O yo hago el devocional todos los días, pero eso no produce vida en mí. Ojo, la vida abundante que se edifica alrededor de esos pocos deben llevarnos a eso, a tener vida abundante, no a construir vidas religiosas, superficiales, vacías. Ese es el desafío que tenemos para el año 2022 como iglesia. ¿No les parece precioso eso? Conocerlo a Él y caminar con Él en dependencia de Él para glorificarlo a Él. Porque el centro, si usted nota esta metáfora, esta parábola, el centro es Él, no somos nosotros. Los frutos se producen por Él y para Él. La vida viene de Él, no somos nosotros, es Él. Es para su gloria, es para su alabanza. Hoy necesitamos entender esto. No hay vida si no permanecemos en Él. Es imposible llevar fruto si no estamos conectados a Cristo. No somos discípulos si no dependemos de Él, si no estamos aferrados con Él, si no estamos caminando con Él. Aquí no estamos hablando de perfección, aquí estamos hablando de relación, de conocimiento, de decirle: Señor, marca el camino y yo quiero seguir tus pasos, y por tu gracia guíame y susténtame. Ese es el desafío para el año 2022. Pero nosotros dijimos que el tema de la conexión vital se vive en términos de dependencia y pertenencia. Noten la conexión entre los versículos 8 y 9, por favor. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. La permanencia trasciende a la relación de pertenencia con Dios. Esto es un tema de identidad. Le pertenezco a Él. El amor de Dios como fruto en el corazón de sus discípulos. El amor de Dios como el gran mandamiento
base fundamental que toca el corazón y nos lleva a nosotros a vivir y a amar como Él amó. Ese es el desarrollo entre el versículo 9 y el versículo 17. Todo el rato pasa de la metáfora, aquí en esta variación entre el versículos 1 al 8, el centro es la vid verdadera y todo lo que tiene que ver con la vid y las ramas. Pero a partir del versículo 9 se centra en el tema de amarse de amarnos los unos a los otros. Mira lo que dice el versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y versículo 17, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Hay una conexión directa entre el tema de los mandamientos y el mandamiento. Los mandamientos y el mandamiento, como dice el capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuando dice: si me aman, guardan mis mandamientos. Hay una conexión directa entre una cosa y la otra. Ese es el cumplimiento del mandamiento y de los mandamientos. Ámense los unos a los otros. Pero cuidado, el punto de referencia, la fuente de ese amor, no somos nosotros, es Él, como yo los he amado. Eso que ustedes han observado de la relación padre-hijo, lo que Jesús dice en el versículo 9, ahora trasciende a ustedes. Ese amor que ustedes han visto de mi parte y que ellos todavía no habían alcanzado a dimensionar, que se seguiría manifestando hasta la cruz. Eso que ustedes han visto ahora se lleva a cabo en ustedes. Por eso les dice: yo ya no los llamo siervos, yo los llamo amigos. Porque ustedes conocen, porque yo les he revelado, porque he caminado con ustedes. Esto es un tema de relación íntima, de caminar de la mano del Señor, de escuchar su voz y decirle: Señor, guíame, susténtame, dirígeme, que mis pasos, que mi vida estén sostenidos por ti, guiados por ti. Es un tema de conexión profunda con el amor de Cristo, que nos lleva a nosotros a amar a los demás. Piensen lo siguiente: la conexión, de acuerdo a lo que nos está planteando esta enseñanza de Jesús, debe reflejar a aquel a quien estamos conectados, a quien le pertenecemos, a quien permanecemos, ¿cierto? Mejor dicho, un palo de mangos jamás le dará aguacates. Ustedes pueden berracar con el palo, se puede enojar porque no le da aguacates y no le va a dar aguacates, le va a dar mangos siempre. Lo que Jesús está diciendo es que la lógica es que si Él es la vid que alimenta la rama que está pegada a Él, el fruto que va a producir es un fruto que proviene de la vid. Su amor se verá reflejado en nosotros en la medida en la que estamos aferrados a Él, porque el fruto del amor no nace de la rama, nace de la fuente. El podernos amar los unos a los otros con todas nuestras complejidades no es algo que nazca de nosotros, solo puede provenir de Él. Él es la fuente de nuestro amor. Por eso necesitamos estar conectados a la vid para amar como Él amó. ¿Usted les parece precioso eso? Si usted lee, por ejemplo, la primera carta de Juan, él desarrolla ese mismo tema, el tema del mantenerse pegados al Señor y el tema del fruto que se produce relacionado con el tema del amor. Voy a hacer una lectura de este texto porque creo que es necesario para poderlo entender en términos de lo que estamos desarrollando. Capítulo 4, toda la carta, usted se lee toda la carta de Juan, la primera carta de Juan, el centro de esa carta es el tema del amor. Mira lo que dice el capítulo 4, voy a leer de los versículos 7 hasta el 12. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Solo con ese versículo ya entendemos la conexión directa que tiene con Juan capítulo 15. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Notan la relación de amor y conexión? Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no nace de nosotros, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, versículo 11, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Noten que el fruto del amor es el fruto que Dios produce en medio de la comunidad que está pegada a Él. Si nosotros no amamos, muy posiblemente somos ramas desconectadas de la vid. Algunos desafíos para el año 2022. Miren, la conexión, y por favor, si usted quiere apuntar esto, apúntelo, si no después lo busca en el video, ¿sí? La conexión no se trata tanto de qué nos toca hacer a nosotros. La conexión se trata de lo que somos nosotros. No es lo que hacemos, es lo que somos, de quién dependemos y a quién le pertenecemos. De eso se trata la conexión. La conexión se vuelve vital porque es pegados a aquel que es vida y que produce vida en ti y en mí, en nosotros. Mire, usted por más que se esfuerce en dar vida, en reproducir perdón, en reproducir fe, en reproducir gracia, en reproducir amor, en reproducir paciencia, no puede, solo no puede. No puede. Desconectado de la vid, no puede. La única manera de que eso se produzca de verdad en tu corazón, en mi corazón, es mientras estamos en dependencia total a Él y que le pertenecemos, y eso se nota. Eso se ve y se nota de verdad, se respira por los poros. Ese tema de todo esto se los digo para que sean tan felices como yo, que está tan relacionado con la plenitud, lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese tema de la vida abundante no tiene nada que ver con la novela de Chris Gardner, nada que ver con eso. Ese tema de que este momento chiquito de mi vida, esto es felicidad, todo relacionado con los logros y los alcances en medio de esta vida, eso es falso. Como diría el pastor Álvaro Fernández, eso es carreta. Eso es falso. ¿Sabe una cosa? El mundo de hoy, bueno, el mundo de siempre, siempre ha querido construir su vida alejado de lo que produce vida. Desde Edén estamos en esas. Y tratan de construir su vida diciendo, esto es lo que me da felicidad, cuando la verdadera plenitud solo se consigue en Cristo Jesús. No hay manera de que nosotros como iglesia tengamos una relación directa con Dios si no estamos pegados a Él, si no permanecemos en Él, si no dependemos de Él y si no le pertenecemos, si nosotros no tenemos esa identidad de quién es Él en nosotros. Salga afuera y conéctese con las personas que usted conoce. Todo el mundo es espiritual. Ahorita yo estoy alimentando mi espiritualidad, ¿sí? En el yo interior, y he descubierto las llaves, y he descubierto yo no sé qué, y estoy caminando con tal gurú, y estoy haciendo el culto al cuerpo, el culto a la belleza, el hedonismo de este tiempo es un reflejo de una sociedad, de un mundo que no está conectado
conectado a lo que da vida. Solo produce cuestiones superficiales. Cuando nosotros pensamos de manera profunda en la vida abundante, no podemos pensar, por ejemplo, en estabilidad. Mire esto que es tan tremendo para nosotros, sobre todo para la comunidad que se reúne acá. Y aquí sí me voy a centrar en nosotros. Muchos de nosotros posiblemente hemos construido nuestra vida en las cosas que tenemos, en lo que hemos alcanzado, en lo que nos da una seguridad imaginaria. Y necesitamos hoy volver a la verdad de la palabra para recordar quién es el que da vida. Porque hoy estás bien, pero mañana no sabemos. Y el desafío que tenemos nosotros que tener es: ¿qué es lo que me produce a mí felicidad? La felicidad no puede estar en la estabilidad. La felicidad no puede estar ni siquiera en la familia, en la belleza, en el dinero, en las cosas. En eso no puede estar la felicidad. Esas son cosas superficiales y pasajeras que algún día se van a acabar, y usted y yo lo sabemos. La propuesta de Jesús de estar aferrados a Él, de estar pegados a Él, es precisamente esa: rescatarnos de nosotros mismos, rescatarte y rescatarme de esas cosas superficiales sobre las que edificamos la vida. Por eso es que es valioso el mensaje del evangelio. Yo pienso en acercarme a una persona a predicarle el evangelio y esa persona no tiene ningún tipo de necesidad. Todo está perfecto, tiene la familia perfecta, tiene la economía perfecta, tiene la salud perfecta, tiene la belleza perfecta. ¿Qué le predico yo? Si su vida, desde su perspectiva, es una vida abundante, ¿de qué le hablo yo? A una persona que está en una condición en la que todo es maravilloso. ¿Qué vida le puedo ofrecer? Pero cuando le hablo de una vida que trasciende esta vida, y cuando le hablo de la plenitud que se vive desde acá en la persona de Cristo y se manifiesta por la eternidad en Dios, ahí las cosas cambian. ¿En dónde estamos nosotros conectados? Quiero cerrar con esto. Nosotros como iglesia necesitamos volver al centro, a la vid. Solo Él puede producir vida en nosotros, dependiendo de Él, perteneciéndole a Él, entendiendo quién es Él. Y miren, por favor, acompáñenme una vez más en la lectura de este versículo, el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él es el primero que está interesado en tener esa relación profunda con nosotros, para que su gozo, la felicidad, sea cumplida en cada uno de nosotros. No en lo pasajero, sino en la eternidad. ¿Qué tal si adoramos al Señor pensando en eso? Señor, gracias por regalarnos esa metáfora tan bonita, Señor. La vid que produce fruto, la vid verdadera.
que nos invita a nosotros a depender de ti, Señor, y a demostrar que te pertenecemos. Conexión de vida real. Conexión que nos invita a vivir la experiencia de caminar contigo acá. Y a fijar nuestra mirada en lo eterno. Que nos invita a caminar de tu mano aferrados a ti, porque alejados de ti no podemos hacer nada, solo producimos muerte, vacío, desilusión. Esta vida sin ti es vacía, absurda, porque se acaba, se termina. No, aquellos que invierten en su belleza van a llegar a ser viejos, con canas y arrugas, sin pelo. Incluso algunos ya experimentamos ese dolor. No, la vida no es eso, Señor. La vida es conocerte a ti, conocer tu amor, y que ese amor se produzca en nosotros, un fruto glorioso que te exalta a ti, Señor, que nos saca de nuestra zona de comodidad y nos lleva a gastarnos por el otro. Si algo queremos construir en estas permanencias para el 2022, es vida, Señor. Te rogamos que no desechemos esos medios de gracia, tu palabra, la oración, el ser comunidad, que tanto se ha perdido en este tiempo de virtualidad. El obedecerte como un anhelo genuino de nuestro corazón y servirte, sirviendo a los demás. Conéctanos a ti, Señor, y llévanos a dar fruto para la gloria de tu nombre. Con el coro. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy
Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Queremos más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Señor, que tu vida abundante de verdad nos cautive el corazón. Que nosotros podamos entender lo que significa la vida, Señor, aferrados a ti. Que entendamos cuál es el proyecto. Dependencia y pertenencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Invítanos a seguir confiando en ti. Que esa confianza nos aferre a ti cada vez más. Abrazando la promesa de que algún día te veremos cara a cara. Y por eso levantamos nuestra voz diciendo juntos: Maranatha. Que el Señor los bendiga.